entendido de ahí, ¿no? ¿Qué? Dice el Shulchan Aruch, lo יקדים למהר להדליקו בעוד היום גדול, que la persona no se apure y que prenda las velas de Shabbat demasiado temprano. No. Ulay hay acá. Entonces que no se adelante a apurarse a prender las velas de Shabbat cuando todavía es demasiado temprano. Cuando prendemos las velas de Shabbat demasiado temprano, no se nota que las prendimos por Kvod Shabbat. Solamente cuando ya nos estamos entrando a Shabbat, ahí se nota, es como lo que dijimos del tema de bañarse y de prepararse, de que si uno lo hace demasiado temprano, entonces no se nota que lo hace el Lichvot Shabbat Kodesh. Lo mismo con el encendido de las velas. Vegam lo yajer, pero que tampoco no lo haga demasiado tarde, así que no lo haga demasiado justo antes de que empiece Shabbat. Pero ¿es por la luz o en realidad es por No. por la... Yo prendo las velas porque voy Shabbat. Vale. Prendí las velas de Shabbat a las 10 de la mañana. Entonces viene una persona y dice, este señor prendió las velas porque quiere que su casa se vea con luz, no por Shabbat. Entonces si yo prendí las velas de Shabbat media hora antes de Shabbat, 20 minutos antes, digo, aquí prendieron velas, dijo Shabbat Kodesh. Entonces se nota que el encendido es por Shabbat. Pero si la persona quiere prender las velas de Shabbat cuando todavía hay bastante tiempo, hasta que entre Shabbat y de recibir el Shabbat de manera inmediata, Rashai, dice el Shulchan Aruch, está permitido. ¿Por qué? Porque cuando yo digo de que recibir Shabbat, prender las velas de Shabbat demasiado temprano, no está bien porque cuando prendiste las velas, hiciste un acto que está desconectado del Shabbat mismo. Eso es cuando todavía no recibiste Shabbat. Pero si yo decidí prender velas e inmediatamente recibir Shabbat, ahí está mi Shabbat. Entonces por eso, afilo que lo hice más temprano de lo común o de lo normal de las otras personas, ¿sí? Si yo hubiera prendido las velas temprano y todavía no recibo Shabbat, entonces ahí no hay la vinculación de las dos cosas. Pero si yo mismo luego de prender las velas decidí que para mí ya es Shabbat, bueno, ahí está el vínculo. Prendí velas e inmediatamente empiezo a respetar Shabbat y no hago melajá y ya estoy vestido de Lichvot Shabbat y empiezo a cantar los cantos de Shabbat, a estudiar el Lichvot Shabbat, etcétera, etcétera. Ya fue. Pero esto también tiene un límite. ¿Cuánto tiempo antes de Shabbat puedo hacer eso? Dice el Shulchan Aruch, ubilvat sheye miplag amincha ulemal. Esto es con la condición que recibas el Shabbat 1 hora y cuarto antes del Shabbat y no antes. Sheu sha'a urevia kodem halayla, que es 1 hora y cuarto antes de la noche. Haga ve'ayin lekaman siman resh samachzai. Entonces, dice el Shulchan Aruch, de Peseder Gamur, no te adelantes demasiado, pero si tú quieres prender las velas de Shabbat y recibir Shabbat de manera inmediata, lo puedes hacer, solamente hazlo cuando ya llegó el horario de Plaga Minja y no antes. Y de esa forma, sí, se puede. Ayom Gadol. O sea, si una persona tenía, por ejemplo, en su casa
No sé, a la mañana por algún motivo prendió unas velas. Hay por Ner Zikaron, Yortzeit, alguna cosa así, por algún ser querido, y las tiene prendidas. Y se acerca el Shabbat. Y dice, ya tengo aquí velas prendidas, entonces voy a aprovechar y las voy a usar, Lichvot Shabbat, que se consideren las velas de Shabbat. Dice el Shulchan Aruch, dice el Ramá, no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque cuando tú prendiste esas velas era muy temprano y tampoco no las prendiste Lichvot Shabbat. Las prendiste por otro motivo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que apagarlas y volver a encenderlas. Hay suficiente aceite ahí en el recipiente. No hay ningún problema. No tienes que utilizar otro aceite o más que hacer. Si hay suficiente aceite para cumplir la mitzvah, o la vela era muy grande y puedes usar esa misma vela, ¿sí? Y el Jabenu que apague, vea Hazor y que vuelva, vea Adlikenu, le Torah Shabbat, que lo haga para la mitzvah de Adlakat Nerot Shabbat. Ya fe. Entonces en esta alajá nosotros estamos hablando que la persona va a prender las velas antes del horario de Tosefet, ¿sí? Antes del horario del agregado de Shabbat que dijimos que es mitzvah y que según la Mishnah Berurah, más o menos según su cálculo es aproximadamente media hora o por lo menos 20 minutos antes de la Shkia. Entonces, si una persona prende las velas de Shabbat 20 minutos antes de la Shkia, media hora antes de la Shkia, ese es el horario normal del Tosefet, del agregado. Si una persona ya quiere prender una hora antes, entonces ahí ya estamos dentro de la categoría de que estamos todavía demasiado temprano con la Git Kaja, que todavía estamos en un horario bastante adelantado. ¿Qué? Una hora, sí. No, está bien, debe ser. Hasta 1 hora y cuarto era, ¿no? Plaga Minja. Que generalmente está por ahí, dependiendo en verano o en invierno, va cambiando el horario. Entonces, Una pregunta. sí. Por ejemplo, estamos, no sé, en medio del campo y no tenemos reloj, teléfono, ¿no? Muy difícil tener en casa así. Mira el cielo. ¿Qué pasa? Sí. Mira el cielo y ve los horarios. ¿Sí? Antes la gente se manejaba así. ¿Sí? Allá, entonces dijo el Shulchan Aruch que no se adelante demasiado, pero tampoco que se retarde. ¿Qué? De repente faltan muy poquitos minutos para la Shkia y ahí la persona va a prender las velas de Lotov. No hay que dejar el encendido de las velas para último momento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el tiempo corre. Y si una persona dice, bueno, todavía tengo 7 minutos, 8 minutos, 5 minutos, de repente se da vuelta y le quedan 2 minutos, 1 minuto, 3 minutos, y ahí ya está entrando en temas de Safek Hilul Shabbat, de que Ulay va a profanar el Shabbat, prendiendo fuego en un horario que es muy problemático, aunque todavía no es seguro Shabbat, pero es Safek Shabbat. Entonces la persona tiene que tener mucho cuidado con eso. Ya, y si la persona quiere recibir Shabbat con anterioridad, y eso significa que él quiere dejar de hacer melajot, él ya está listo, ya terminó todo está completo en la casa, no falta nada, ya se puede recibir Shabbat. Y eso es lo que significa si él quiere prender las velas de Odayom Gadol cuando todavía es bastante temprano y recibir Shabbat. Recibir Shabbat no significa, bueno, quiero recibir Shabbat. Recibir Shabbat significa que desde ese momento tú tienes prohibido hacer las melajot prohibidas en Shabbat. Eso significa
en la práctica recibir Shabbat. ¿Sí? Recibir Shabbat no es algo esotérico, es algo práctico. O sea, es algo, bueno, ahora recibí Shabbat, no puedo prender fuego, no puedo prender la luz, no puedo cocinar, no puedo hacer nada. Pero faltan todavía horas para Shabbat. Pero eso es lo que tú hiciste. Si tú recibiste Shabbat, eso es lo que hiciste. ¿Qué? Y en ese momento no solamente te prohibiste las cosas que están prohibidas según la Torah, sino también de Rabbanán, de Jajamim. Pero, dice el Shulchan Aruch, pero esto solamente se aplica desde el horario de Plaga Minjá hacia arriba. Pero antes de Plaga Minjá, en Kabbalato Kabbalah Bediabad, dice el Mishnah Berurah. Una persona que recibió muy temprano Shabbat, lo que hizo no tiene sentido. No es aceptado. ¿Y qué pone en riesgo el alma de tal manera? O sea, cuidado de hacer manejada. ¿Está poniendo en riesgo el alma de uno? ¿No es cierto? No es por el riesgo. O sea, lógicamente hablando, según lo que vemos aquí, antes de ese horario, básicamente, todavía la presencia del Shabbat no está ahí. Y por eso, a fin que tú en lo personal te hayas decidido que quieres recibir el Shabbat, no puedes recibir el Shabbat antes del horario de Plaga Minjá. Se acabó. Todavía es Yom Shishi y por eso esa Kabbalah no se considera nada. ¿Ya? Entonces, esa es la halajá de la recepción del Shabbat. Antes de Plaga Minjá no hay recepción del Shabbat. Después de Plaga Minjá sí hay recepción del Shabbat si la persona lo desea. Ya fue. Ya recordamos, y la otra vez lo vamos a decir, que hay una discusión entre los Jajamim, cómo se hace el cálculo de los horarios de Jajamim. Entonces el día al amanecer tiene 2 horarios, y el día a la noche también tiene 2 horarios. A la mañana tenemos lo que se llama Alot HaShahar, o Amud HaShahar, que es el alba, o lo que llamamos el amanecer. Y después, dependiendo de la época del año, más o menos 1 hora después o más, dependiendo de los diferentes tipos de cálculos, tenemos lo que se llama el Netz Ahama, el momento cuando sale el sol, el brillo del sol, que ese es el horario famoso de Vatiquín, de los que hacen tefilá temprano y que cuando llega ese horario hacen la Shemona Esrei. Esos son los 2 horarios matutinos. Y después tenemos 2 horarios vespertinos o nocturnos, que el primero es la Shekiah, y aquí no estoy hablando de la Shekiah de Rabbeinu Tam, sino que estoy hablando de la Shekiah que nosotros adoptamos, que es el ocaso cuando baja el sol, y Tzeta Kohabim, y cuando salen las estrellas. Todos los horarios que Jajamim nos enseñaron, el horario del Kiryat Shema, 3 horas del día, el horario de la tefilá de la Shemona Esrei hasta la 4ª hora del día, o el horario de Hatzot, del mediodía, Hatzot en la mañana, Hatzot en la noche. Todos esos horarios, ¿cómo se calculan? Eso se calcula tomando todo el tiempo que tengo del día, dividiéndolo en 12 partes. Cada una de esas partes las voy a llamar hora. Eso se llama Sha'ah Zemanit. Sha'ah Zemanit.
esa hora no es de 60 minutos, por supuesto, sino que va cambiando dependiendo si es verano, si es otoño, si es invierno, si es primavera, y dependiendo de eso es de que la hora va a ser más grande o va a ser más pequeña. ¿Sí? De la misma forma, a la noche. A la noche tengo el ocaso, la Shekiah y tengo el Tzeta Kohabim. Entonces, cuando yo quiero hacer el cálculo, ¿sí?, de las horas del día de Mashal, yo ahora quiero calcular. Jajamim dijeron que puedo hacer Shema hasta las primeras 3 horas del día. Entonces primero tengo que calcular cuánto es una hora y después tengo que calcular desde cuándo empiezo a contar esas 3 horas. O sea, cuándo empieza el día. Oh, entonces en eso tenemos Mahloket. El Magen Abraham opina que nosotros hacemos el cálculo desde el primer horario hasta el último horario. O sea, desde Alot HaShahar, desde el amanecer, hasta que salen las estrellas. ¿Sí? O sea, los tiempos más polares. Ese es el Magen Abraham. El Gaon de Vilna, el Baal HaTanya, ¿sí?, Admur Zaken de Chabad, el Shulchan Aruch HaRav, opinan que no, que los horarios se calculan de acuerdo al sol. ¿Qué significa de acuerdo al sol? Cuando sale el sol y cuando se pone el sol. O sea, desde la Zerijá, desde que sale el sol, no desde el amanecer, desde que sale el sol, hasta que se pone el sol, no hasta que salen las estrellas. Zerijá y Nes. Zerijá y Nes es lo mismo. Zerijá Tajamá, Netz Tajamá, es lo mismo. Allá. De acuerdo a eso, queda claro que el horario del Magen Abraham es más grande, hay más tiempo. El horario del Gaon de Vilna es más corto. ¿Okay? Allá, de acuerdo a esto, las horas según el Magen Abraham van a ser mayores, más grandes. ¿Sí? Y según el Gaon de Vilna van a ser menores. Pero, por otro lado, las horas del Magen Abraham son más grandes, pero empiezan más temprano. Y las horas del Gaon de Vilna son más pequeñas, pero empiezan más tarde. Entonces, por eso, va a haber diferencia en los horarios, y siempre el horario del Gaon de Vilna va a ser más tarde, pero no mucho más tarde. Media hora, 40 minutos, dependiendo del momento del año. ¿Beseder? Saben como la diferencia, como unos 40 minutos hoy. Najo. Ya fue. Muy bien. Hasta allá. En días como los de hoy, ¿sí? Ahora ya los días empiezan a hacerse un poquito más largos. ¿Beseder? Pero por ejemplo, hoy en día, Alot HaShahar, ¿a qué hora es? 5:20, más o menos. ¿Y a qué hora es Tzeta Kohabim? ¿Cuándo salen las estrellas? 17:22. Ya fue. Entonces, ahora estamos en una época del año donde casi estamos empatados con las horas normales, de 60 minutos. ¿Mejor? Porque calculen, de 5:20 de la mañana a 5:20 de la noche dividido 12, ¿cuánto da? Cada hora, 60 minutos. ¿Mejor? Muy bien. Entonces calculemos el horario, por ejemplo, del Shema según el Magen Abraham. 3 horas. 5:20, 6:20, 7:20, 8:20. Ya fuimos. Según el Magen Abraham, el Shema se puede hacer hasta las 8:20. ¿Y qué pasa si yo voy a una sinagoga que empieza la tefilá a las 8:30? ¿Qué hago? Me cambio de sinagoga. Digo, Shema. ¿Mejor? Hay que decir antes.
¿Qué hace, señor Méndez? Se cambia de sinagoga. ¿Qué es esa sinagoga que empieza tan tarde la tefilá? Hay que decir antes el Shema. ¿Eh? Decir antes el Ya fe, dice Jorge, hay que decir antes del Shema. Mejor. Muy bien. Pero después hay que calcular el horario de la Shmona Esrei. Es una hora más. Entonces, ¿a qué hora es la Shmona Esrei? 9:20. Entonces ahí estoy, ¿cómo se dice? En el límite. Porque si empieza la tefila a 8:30, sí se llega. Si en Shabbat hasta las 9:20, justito. Justito, más o menos. ¿Sí? Depende de la velocidad del Hazán. Vale. Hoy nos tocó a Fernando Alonso. Nos tocó ¿Sí? Fórmula 1. Fórmula 1. ¿En quinta? Wow. El tío está serio. Todo. Y según el Gaón de Vilna, empezamos a contar el horario desde las 20 para las 7, que es el Netz, hoy en día más o menos. 20 para las 7, 6:39. hasta la Shekiah, que es tipo 5 menos 10, ¿no? Más o menos hoy en día 5:55. ¿Cuánto tiempo es? ¿Cuánto da? 9 horas 30. ¿Ah? 9 horas 30. Oh my God. Rega. De 7 a 5, ¿cuánto es? 11 horas más o menos. 11 Entonces 11 horas de día. 11 horas. Ajá, entonces cada hora va a tener unos, ¿cuántos? 55. A ver. Dividamos 12. ¿Sí? Sí, 12 horas. ¿Cuántos minutos son 12 horas? 720. Mejor. Pero aquí tengo 11 horas. Entonces dividamos 11. ¿Sí? 11 por 60, ¿cuánto da? 660. Ajá. 660. Dividido 12, ¿cuánto da? 55. Ya fue, 55. Entonces, según el Gaón de Vilna, cada hora tiene 55 minutos. Pero ¿desde cuándo empiezo a contar la hora? No desde las 5:20, de las 20 para las 7. Sí. Entonces, 20 para las 7 más 55, ¿cuánto me da? 8 menos cuarto. No, sí, 8 menos cuarto. ¿Mejor? Sí. ¿Está bien? Sí, 7:45. 7:45. Más 55, 8:40. ¿Mejor? 8:40. Más 55, 9:35. ¿Mejor? Entonces, según el Maguen Abraham, el horario del Shema, ¿qué hora era? Dijimos 8:20, ¿mejor? ¿Algo así? Según el Maguen Abraham. 8:33 por ahí. Bueno, 8:25. Y según el Gaón de Vilna, queda tipo 9:30, ¿más o menos? Aquí ponía 9:12. Que tuvimos ahí una fallita en el cálculo, más o menos va por ahí. Bekitzur, entonces cuando yo hablo de 1 hora y cuarto antes de que empiece Shabbat, entonces tengo que ver cómo lo calculo. Si lo calculo de acuerdo al Maguen Abraham o lo calculo de acuerdo al Gaón de Vilna. Si lo calculo de acuerdo al Maguen Abraham, voy a tener un poquito más de tiempo. Va a ser un poquito más temprano. Y si lo calcula de acuerdo al Gaón de Vilna, va a ser un poquito más tarde, porque las horas son más cortitas. Tienen un poco menos de minutos. ¿Ceder? Pero, Rag, Sí. no comprendí por qué se cambia la forma que cuenta las horas. ¿Por qué por el motivo de ser 11 horas, la hora dura menos? No. 11 horas es para que lo hagamos de acuerdo a nuestras horas. ¿En serio? O sea, siempre yo divido eso en 12. La pregunta, ¿cuántos minutos tiene cada una de esas 12 horas? ¿Me entiendes? Si yo Sí, comprendí esto, pero... digamos en verano, ¿por qué? digamos que en verano amanece a las 5, ¿Serio? vayamos según el Maguen Abraham, en pleno verano, y salen las estrellas a las 8 de la noche. ¿En serio? ¿Cuántas horas tienes ahí?
las horas comunes? Los comunes. 15. 15. Entonces, ¿qué tienes que hacer ahora con esas 15 horas? ¿Dividirlas en cuántas partes? En 12. ¿Mejor? Entonces, ¿cuánto te va a dar cada hora ahí? Como 70 o 75 minutos. ¿De Ceder? Pero según el Gaón de Vilna, yo no voy a calcular desde las 5 de la mañana. Yo voy a calcular desde que sale el sol. Pon aquí a las 6. A las 6. ¿Y cuándo es la Shkia? Pon aquí 7:40 a la noche, no a las 8. 7:40. Entonces, tengo ahí 1 hora y media menos de las 15 horas. O sea, tengo, bueno, aquí 13 horas y media de las nuestras. Y ahora eso lo tengo que dividir en 12 partes. Entonces, cada hora en lugar de tener 75 minutos, va a tener 65 minutos. Entonces, esa va a ser la diferencia. Ahora la pregunta es como quién es la halajá. Como la mayoría. Según la tendencia, Entonces, ¿Qué horas voy a dormir? a los que les gusta Masejet Baba Kama, seguro que van a decir que la halajá es como quién. Como el Gaón de Vilna, ¿verdad? Y los que son tempraneros, como el Magen Abraham, mejor. Pero ahora en serio, ¿cómo queda la halajá? Entonces, aquí no hay mucho cómo queda la halajá, porque hay dos opiniones. Hay poskim que dicen que cuando la mitzvah es de oraita, hay que procurar hacer como el tiempo más temprano. Por ejemplo, Kriyat Shema. El horario de Kriyat Shema en la mañana, Ubekumeja, levantarte, es de oraita. Es de la Torah. O sea, la mitzvah de Kriyat Shema en la mañana y en la noche, no solamente que la lectura es de oraita, sino también el horario es de oraita. Pero el horario, por ejemplo, de la Shemona Esrei, de la Tefilá, es de Rabanán. ¿Por qué? Porque toda la Tefilá es de Rabanán y por lo tanto el horario también. Entonces, en el horario de la Tefilá, una puedo ser más flexible y adoptar la opinión del Gaón de Vilna. Pero hay algunos que son como el Gaón de Vilna siempre y por eso también el Kriyat Shema lo hacen como el Gaón de Vilna. Sí. Esses horários lá, principalmente aqui em Jerusalém, tem algum vínculo com a Vodá Celestial, Serviço Divino? También, sí. Todos los horarios de aquí abajo están conectados con los horarios de ahí arriba. Mejor. La Gemara dice en Masejet Brajot que los turnos, sí, en la noche, los turnos de los ángeles están conectados con fenómenos que suceden aquí en la tierra. ¿Vale? Entonces, cuando se va a hacer el cálculo de esto, entonces hay que ver cómo uno realiza el cálculo, si lo hace de acuerdo a una opinión, a la otra opinión. ¿Qué? Lo mismo ocurre en todos los horarios. Por ejemplo, en Erev Pesach se puede comer hametz hasta la 4ª hora. Hasta la 4ª hora del día. Entonces, ¿la 4ª hora del día de quién? ¿Del Magen Abraham o del Gaón de Vilna? Depende del hambre. ¿No? Ya fue. Eu não consigo entender que, assim, aqui no horário Halak é o seguinte: amanhecer é 5h28. ¿Qué? Nascer do sol. ¿Qué hora? ¿Qué hora amanecer? En Jerusalén. 5h28. 5:28. Nascer do sol. ¿Qué? Nascer do sol, 6h40. ¿Qué? Qual a diferença de amanhecer e nascer do sol? No, amanecer es cuando... El amanecer es cuando usted ve en el cielo que empieza a estar un poco claro, pero el sol todavía no sale. El sol todavía le falta. Nascer do sol é daí mamash nascer do sol. Saindo do sol já. ¿Sabes? 72 minutos. Amanecer. Hay que... En la halajá hay dos conceptos. Alot Shahar y...
Bet Shean presente. Tenemos buenos brasileiros aquí. Buenos brasileiros. Entonces, eso es Alota Shahar o Amuda Shahar y Netzahama. ¿Sí? Una cosa es el amanecer, otra cosa es la salida del sol. Son dos horarios diferentes entre ellos. Ya fe. Aquí traen las acotaciones, yo les dije del Shulchan Aruch HaRav. ¿Quién escribió el Shulchan Aruch HaRav? El Admur de Chabad. ¿Quién? El Admur Azaken. Ya fe. Ya, el Admur Azaken tiene Shulchan Aruch y también tiene un Sidur. Hay un Sidur del Admur Azaken. Y aquí hay algo interesante. Porque en el Shulchan Aruch él hace el cálculo como el Magen Abraham. ¿Ah? El que manejamos ahora es el de la risa más comúnmente. En el Shulchan Aruch HaRav, él dice que el horario es desde como el Magen Abraham, desde el amanecer hasta que salen las estrellas. Pero en su Sidur, él trae el horario como el Gaon de Vilna, desde el Netz hasta la Shkia. Entonces, hay que preguntar, ¿qué acostumbraron los Chabadnikim? Creo que la respuesta es obvia. Es obvia, ¿no? Es obvia. Es obvia que es como el Magen Abraham. 9:30. ¿Eh? 9:30. Pero el Sidur de la Saquén es la Anite Filá. No, la verdad que no sé si es ese. No creo. No sé si los Chabadnikim hacen tefilá con ese sidur, pero... No, mayormente con Teilat Hashem. Teilat Hashem. Yo creo que eso. Esa es la costumbre del Ari. Nusahari. Pero ese es el Nusahari. ¿Ah? Ese es el Nusahari. Ese es el de H.R. ¿Qué? Entonces, la persona que quiere adelantarse, recibir Shabbat con anterioridad, Behavot, está bien, pero que haga el cálculo de Plaga Minjá, y como ya explicamos en otras oportunidades, aquí en muchas comunidades de Israel, en verano especialmente, que Shabbat empieza muy tarde, entonces hay muchas personas, especialmente los que tienen familias con niños pequeños, que para que no se haga tan tarde, entonces reciben Shabbat con anterioridad. Y por eso hacen esto, lo que estamos diciendo aquí. O sea, ellos reciben Shabbat con Plaga Minjá. ¿Eso qué significa? Si yo digo de que 1 hora y cuarto antes de Shabbat recibo Shabbat, eso significa que tengo que hacer Minjá antes de ese horario. Antes del horario de Plaga Minjá. Y después ya, básicamente, hago Kabbalat Shabbat y Ardit y recibo Shabbat. ¿Sí? Entonces, en eso hay que ser consecuente. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer los dos horarios en el mismo horario. ¿Sí? Yo no puedo hacer Minjá después del horario de Plaga Minjá y decir, todavía es viernes. Y por otro lado, decir, ahora recibo Shabbat. No. Entonces tienes que hacer Minjá más temprano, antes de Plaga Minjá. Y cuando es Plaga Minjá ya hace Arbit. ¿Okay? Entonces así hacen muchas familias aquí para adelantar la recepción del Shabbat por los niños, para que no se haga tan tarde. Pero esas personas, por supuesto, salieron de Jehová de Tefilá y afilo pueden hacer Kiddush. ¿Sí? Afilo todavía es de día, se ve de día, pueden hacer Kiddush. La Gemara cuenta un sipur de Rav, uno de los Amoraim, que él recibía muchas veces Shabbat temprano. ¿Qué? Pero esas personas tienen que tener, por ejemplo, cuidado de que cuando llega
la salida de las estrellas, ¿qué tienen que hacer? Shema. Porque de Shema no salieron ni de Jehová. El Shema es horario de la salida de las estrellas, no cuando yo considero que es de noche. Para la tefila me sirve. Esa es la opinión de Rabbi Yehuda en la Gemara, pero para el Kriyat Shema necesito volver a repetirlo, o por lo menos, si no lo repetí en la noche, cuando me voy a dormir, cuando hago Kriyat Shema la mitad, entonces, el que acostumbra a hacer todo el Shema completo, Metzuyan, no hay ningún problema. Entonces, que ponga también la intención de cumplir la mitzvah de la Torah del Kriyat Shema. Pero, por ejemplo, si uno hace solamente Kriyat Shema parcial, solo el primer capítulo, como aparece en muchos sidurim, no es suficiente. Tiene que completar los otros 2 capítulos para cumplir con la mitzvah del Kriyat Shema completo. Pero las brajot no son necesarias en este caso. No, las bajot las hiciste más temprano, debe ser. No hay problema. Y también, por ejemplo, si es la época de Sefirat HaOmer, entre Pesach y Shavuot, que esa es la época de que empieza el verano, entonces también, el que hace tefilá temprano, la tefilá la puede hacer más temprano, en el horario de Plaga Minjá, pero la cuenta del Omer la tiene que dejar para cuando ya es de noche mamash. Entonces, esas 2 cosas las tiene que dejar para más tarde. También el Shema y también la cuenta del Omer. Acá, señores. Un poquito de Gemara. Veníamos.